Haroldo Sánchez, sin reservas. En Historias desde el Sillón, recuerdos de un periodismo que se quedó detenido en la mente de un comunicador que ama su profesión. Son ángeles y no tienen alas, pero sí sus batas blancas para ayudar por medio del arte terapia. Con motivo de la publicación de la edición número 11, Vendo mi caja, me quiero morir, les presentamos una producción que hace realidad la ficción del escritor. En el Campeonato Latinoamericano de Robótica participaron más de 350 equipos que pusieron a prueba sus proyectos. Buenas noches, llegamos al último programa de esta semana con la satisfacción de haber entregado lo mejor del equipo de Sin Reservas para que ustedes conozcan lo mejor de Guatemala, su gente. Sean todos bienvenidos. Cuando me inicié en el periodismo en Guatemala, la radio era un medio poderoso. La televisión estaba despegando y los noticieros en ese medio visual empezaban a mostrar sus garras. Uno de los personajes más famosos de la radio informativa en ese entonces era el llamado Reportero X. Se trataba de un reportero que siempre estaba en el lugar de los hechos y narraba desde la calle lo que estaba ocurriendo en la capital. No importaba la hora ni tampoco el lugar. Las comunicaciones no se encontraban tan avanzadas y era el teléfono la herramienta principal del Reportero X. Durante muchos años, el Reportero X fue un personaje conocido por los radioescuchas, quienes nunca sabían exactamente el nombre de aquel famoso comunicador. Uno de los tantos reporteros X era uno de mis compañeros en la redacción de Impacto. Siempre estaba contando chistes, tenía ingenio y destacaba por su capacidad histriónica. Era una época en que los reporteros de los medios escritos compartían su trabajo con algunos radioperiódicos. Lo que hacían era que una nota para el periódico la sacaban 2 o 3 copias al carbón y las enviaban a las estaciones de radio. Una de mis primeras experiencias con esta clase de periodismo radial me la brindó este reportero. Yo estaba preparando una nota sobre un accidente de un autobús urbano cuando llegó hasta mi escritorio. «¿Usted, Haroldo, me haría un favor?», me preguntó. «Claro, ¿en qué puedo servirle?», contesté. «Tenga estos 5 cohetes. Necesito que se ponga en el balcón y cuando yo le haga una señal, usted enciende uno para que estalle. ¿Me ayuda?», volvió a preguntar. Sin comprender a plenitud de qué se trataba el asunto, acepté quemar los cohetes uno por uno. Mi gran preocupación era que el director se fuera a molestar porque aquellos cohetes seguro que sonarían como disparos, y precisamente eso era lo que quería mi compañero. Me coloqué en el lugar indicado y él fue a llamar por teléfono. Entonces empezó aquella parodia. El Reportero X desde el propio lugar de los hechos. Nos encontramos en la terminal de buses de la zona 4, donde se está llevando a cabo un enfrentamiento entre la policía y un grupo de ladrones. La policía ha logrado copar a uno de ellos, ya que los otros han logrado huir. Empezó su narración desde el teléfono de la redacción. Al decir aquello, me hizo la señal convenida, encendí el cohete y lo lancé al suelo. La explosión no tardó en producirse, a lo que el Reportero X de ese entonces afirmó: «Se escuchan los balazos». Volvió a hacer la señal y yo lancé el otro cohete. «Tengo que buscar refugio porque la balacera es peligrosa». Otra señal, otro cohete. «La policía se acerca hasta el delincuente, quien los amenaza con la pistola». Otra señal y el último cohete explotó. «Las fuerzas de seguridad logran la captura porque se ha quedado sin balas», afirmó el Reportero X. El periodista continuó con su relato. «El ladrón ha sido capturado y gracias a Dios no hay personas heridas. El sujeto ha sido ya conducido a una patrulla. Al parecer, este hombre es el responsable de una serie de asaltos a compradores y vendedores de la terminal. Hasta aquí el informe del Reportero X. Adelante, estudios». Se quedó oyendo y luego dijo que tenía que colgar y todo acabó. Como si nada, aquella imitación de algo serio terminó.
No se trataba de una invención porque efectivamente él tenía el informe escrito de un suceso similar al narrado por mi compañero. Lo único era que habíamos escenificado lo ocurrido porque el reportero X estaba obligado a dar a conocer la noticia desde el propio lugar de los hechos. Si no podía hacerlo, entonces la radio no lo necesitaba. Pero si alguien se hizo uno de mis primeros amigos en la redacción fue Tulio Juárez, un reportero que empezó desde muy joven a realizar mandados en un radioperiódico, veloz para escribir con 2 dedos, tenía una gran capacidad para redactar. Jamás llegaba a la redacción sin una nota que no valiera la pena destacar. A mí me gustaba verlo trabajar. Era alguien a quien quería imitar porque no era egoísta, al contrario, siempre estaba compartiendo y tal vez porque me veía patojo, me daba una mano en casi todo. Una mañana nos avisaron los bomberos que en la carretera El Salvador se encontraban tirados 2 cadáveres. Tulio me pidió que lo acompañara. Su idea era foguearme, meterme de lleno en la reporteada de toda clase de asuntos. Con el fotógrafo nos fuimos en el carro. Cuando nos faltaban como 5 kilómetros para llegar al punto señalado, vimos pasar de regreso un carro de los bomberos. Juárez, con aquella mirada vivaz que lo distinguía, le dijo al fotógrafo: «Vos, los bomberos acaban de pasar con los cadáveres. ¿Cómo va a ser eso? Si es que, ¿por qué nos perdimos? Porque eso podía ser la fotografía de la carátula para mañana», le contestó el fotógrafo. «No te preocupes», señaló Tulio. «Date la vuelta aquí y mete la pata al carro. Tenemos que alcanzarlos», dijo Juárez. «¿Alcanzarlos? ¿Para qué?», pensé. El reportero pareció leer mis pensamientos porque agregó: «Si los alcanzamos, les pedimos que bajen los cadáveres. Sin la fotografía no vamos a regresar. Esto que te sirva de lección, jamás poder regresar a la redacción sin una nota que valga la pena. Si no, no podés hacerlo, mejor busca otro trabajo. Eso sí, que te quede claro que esto que vamos a hacer no es usual y no vayas nunca a repetirlo». Ni siquiera le contesté. En mi mente circulaba la duda de que si los bomberos aceptarían bajar los cuerpos. «Eso si los alcanzábamos», me dije en voz baja. El fotógrafo empezó a seguir a los bomberos sin preguntar si su acompañante les importaba la velocidad que tomaba el vehículo. Al poco tiempo vi a lo lejos la parte trasera del carro de los bomberos. Al alcanzarlos, Tulio le pidió al fotógrafo que lo rebasara. Al hacerlo, sacó parte del cuerpo y les indicó al chofer del otro vehículo que frenara adelante. Cuando los bomberos pararon, nos bajamos y Tulio les habló. «Jóvenes, ¿cómo están?», los saludó. Entonces reconoció a uno de los bomberos a quien le dijo: «Hola Ernesto, quiero pedirte una campaña. En ello está mi juego, el trabajo y los de aqueos. Necesitamos hacerle una foto a los muertos, pero no en el carro, sino en el suelo». «¿Qué?», respondió sorprendido el bombero que manejaba la unidad. «¿En el suelo?», insistió, todo sorprendido. «¿Y cómo pretendes hacerlo?», dijo el que parecía el jefe de los bomberos. «Si ustedes aceptan, no podemos, pues lo vamos a bajar aquí. Nos informaron que estaba en una cuneta, pues aquí sigue la cuneta. ¿Qué tal si nos los ponen en este lugar tal como ustedes los encontraron allá arriba? Será cuestión de unas cuantas fotos y ya». Al día siguiente, la carátula del periódico era la imagen de los 3 cuerpos tirados en una cuneta en la carretera El Salvador. El director jamás supo cómo se hizo aquella foto, aunque su felicidad era grande porque éramos los únicos que la llevábamos. Tuvimos la exclusiva y tampoco nosotros dijimos nada. Igual cosa hicieron los bomberos. Jamás contaron lo ocurrido.